Ethan se casó conmigo por la fuerza y la coerción, pero después de casarse, me trató con total indiferencia. Nunca me tomó de la mano, nunca me abrazó, y no tuvimos intimidad. Después de soportar esto durante 2 años, finalmente me reí de mi propia frustración. Me puse un pijama de encaje y le envié un mensaje de texto anónimo. Adopté la retórica de un tercero, usando un lenguaje manipulador y coqueto. Mi hermana no volverá a casa esta noche, parece estar completamente agotada. Bienvenidos a escuchar mi novela completa sobre la dulce serie de amor. Soy la bloguera y la novela de Twilight. Ahora comencemos la historia principal. Respondió al instante. ¿Quién es este tercero? Bip, Din. La foto también se envió correctamente. Se derrumbó al instante. ¿Cómo es que tienes fotos de mi esposa? Te advierto, no uses tácticas tan torpes. Obviamente está retocado con Photoshop. ¿Pensabas que me lo creería? Miré mi impresionante reflejo en el espejo y sonreí radiantemente. Sí, esa era la sensación que buscaba. Desde pequeña, mis pretendientes habían sido tan numerosos como peces en el río. Siempre había sido el centro de atención donde quiera que iba. Sin embargo, después del matrimonio, sentí como si mi corazón se hubiera cerrado herméticamente. No podía salir a divertirme, y volver a casa con Ethan era como enfrentarme a un bloque de madera. La sola idea me enfurecía. Seguí con mi provocación. Ja, ¿es divertido engañarse a uno mismo? Si no me crees, llama a mi hermana. A ver si contesta. Al instante siguiente mi teléfono sonó de verdad. Deslicé a la izquierda para rechazar la llamada y seguí burlándome. Uy, colgué sin querer. Perdón, hermano, mi hermana se fue a duchar. Sé comprensivo, no nos molestes. No hubo respuesta durante un buen rato. De hecho, fui a ducharme. Al salir, mi teléfono vibraba sin parar. Levanté una ceja y contesté. Pensé que me confrontaría directamente. Pero después de una larga espera, no habló. De no ser por el leve sonido de su respiración, habría pensado que había colgado hacía rato. ¿Qué pasa?, pregunté. La voz tranquila y distante de Ethan se escuchó. La señora Wong dijo que su teléfono estaba inaccesible. Ah, eso. Respondí. Me estaba duchando antes. ¿Qué pasa? La respiración de Ethan se entrecortó un instante. Pero lo disimuló rápidamente. Nada, Olivia. ¿Cuándo vuelves? Como si se diera cuenta de que sonaba a propósito, añadió, la señora Wong preparó tu pollo crujiente favorito esta noche. Me pidió que lo consultara con usted. Casi me reí de la frustración. Señora Wong, señora Wong. Todo siempre era de la señora Wong. Desde nuestro matrimonio, Ethan rara vez iniciaba una conversación conmigo. Cualquier asunto siempre se hacía pasar como mensajes de la señora Wong. Podría vivir con la señora Wong. Dije. Hay algo en la empresa. No volveré esta noche. Esperé en silencio. Esperé sus sospechas y sus preguntas. Pensé que aunque Ethan no me quisiera al afrontar la situación, su orgullo masculino seguramente se vería herido. Esperé a que, furioso, me propusiera el divorcio. Pero tras una pausa vacilante solo preguntó, ¿y mañana? ¿Qué? Bajó la voz, aparentemente. ¿Volverás a cenar mañana? Creí haber oído mal. Aturdido, colgué y recibí 2 mensajes. No sé qué pretendes al intentar separarnos, pero mi esposa dijo que solo está ocupada con el trabajo. Sé que es tan excepcional que la gente de afuera siempre intentará seducirla, pero solo me ama a mí. Disculpa. Al día siguiente fui a trabajar directamente del hotel. Pasé una mañana ajetreada terminando una propuesta. Justo al salir de la sala de reuniones, escuché a una compañera hablando por teléfono con su novio. Bueno, ya lo sé. Volveré temprano esta noche. No seas tan pegajosa, ¿vale? Parecía que se quejaba, pero su tono destilaba dulzura. Colgó y se giró hacia mí, un poco avergonzada. Lo siento. Es así. Entonces me dio un codazo juguetón, bromeando, a diferencia de ti. Te ves tan encantador.
Tu marido debe tenerte muy controlada, ¿verdad? Además, Ethan parece ser del tipo dominante. Debe ser un desastre posesivo y celoso en casa. Murmuré una respuesta vaga, pero no pude sonreír. Después de 2 años de matrimonio, Ethan era como un PNJ. Apenas se preocupó por mi vida. Ni siquiera me tocó. Llegaba puntual a casa todos los días. Sentado estoicamente en el sofá. Como una máquina marcando la hora. El matrimonio agobiante me fue desgastando poco a poco, alimentando poco a poco mis pensamientos de divorcio. Sin embargo, recordé los sucesos de ayer que casi me dejaron boquiabierta. Volviendo a toda prisa a mi oficina, empecé a escribirle a Ethan otra vez. Los romances de oficina son tan emocionantes, solo una pared nos separa de los pasos, pero dentro solo estamos mi hermana y yo. Hermano, ¿cuándo te vas a divorciar? Mi hermana dice que le gusto mucho. Deberías hacerte a un lado con elegancia, ¿no? No hubo respuesta. Se me encogió el corazón de nuevo. Mirando mi teléfono, solté una risa amarga. Después de todo, no le importaba. Mejor un dolor agudo que uno sordo. Contacté a una amiga del departamento legal. Le pedí que me redactara un acuerdo de divorcio. Respiré hondo, dejé a un lado los pensamientos confusos y me concentré de nuevo en el trabajo. Hasta que oí pasos apresurados afuera. Y la llamada de la secretaria: señor, no puede entrar sin más. Necesita una cita para ver a nuestro gerente. Seguido de una voz profunda y familiar. Estoy aquí para llevarle el almuerzo a mi esposa. Al instante siguiente la puerta se abrió. Ethan entró, recorriendo con la mirada toda la oficina antes de relajarse y suavizarse. Sorprendida, vi a mi secretaria con cara de tristeza detrás de él, y le indiqué que me dejara esto a mí. ¿Ya comiste?, preguntó Ethan mientras se agachaba para abrir la lonchera. Preparé tu favorito de Fragrant Delight. Sus palabras se fueron apagando mientras su mirada se fijaba en mi cuello. ¿Qué pasa? No habló. Me miró fijamente sin pestañear, con una leve humedad en los ojos. Desconcertada, saqué mi espejo compacto y vi unas tenues manchas rojas sobre el cuello de mi camisa. Era normal. Mi piel siempre fue sensible. Tenía exigencias muy altas en cuanto a alojamiento y obtenía estas calificaciones si el entorno no me convenía. Esto se debe a que empecé a explicarle, pero me interrumpió. Frunciendo los labios, murmuró: no digas nada. Sentí una punzada de irritación. ¿De verdad le importaba tanto entenderme? Al tocar las exquisitas albóndigas de camarones cristalinos de la caja, perdí el apetito al instante. Cerré la lonchera, sin darme cuenta de la palidez gradual de Ethan. ¿Ya no te gusta?, preguntó. Quizás los gustos cambian, respondí secamente sin poder sonreír, inventando una excusa en el momento. Ethan permaneció a mi lado, en silencio por un largo rato. Cuando finalmente levanté la vista, prácticamente huyó. Estaba desconcertada. Al abrir el teléfono, vi que había respondido hacía 1 hora. Mi esposa es joven. Está pasando por una etapa. ¿Y qué hay de usurpar mi puesto? Conmigo cerca, una basura como tú puede olvidarlo. No dejes que descubra quién eres. No te gustarán las consecuencias. Tocándome la barbilla, poco a poco empecé a comprender el significado subyacente. ¿Sería posible? ¿Le gustaba después de todo? Pero no lo parecía. Durante las 2 semanas siguientes, Ethan me evitó a toda costa. Incluso bajo el mismo techo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban o yo intentaba hablar, se marchaba de inmediato. Como si yo fuera una plaga. Después de varias rondas de esto, mi irritación era cada vez mayor. ¿A qué demonios estaba jugando? Ethan estaba de viaje de negocios. Volví a casa y me desplomé en la cama. Volví a sentir esa inquietud. Sentía que daba igual que volviera a casa o no. La ira me invadió. Agarré el teléfono y empecé a desahogarme furiosamente. Mi hermana huele tan bien, y además tiene la cintura tan delgada. Hoy me trajo a casa por primera vez. Acabo de enterarme de que duermen en habitaciones separadas. ¿Por qué? ¿Acaso tu hermano no está a la altura? Quizás sea diferente cuando uno se hace mayor. Mi hermano tiene casi 30, ¿verdad?
No como yo. Recién salido de la universidad, sé cómo complacer a mi hermana. Esta vez, no dejé espacio en mi invención. Primero Ethan estaba en el extranjero en un proyecto que sabía que era complejo. Probablemente no regresaría hasta dentro de medio mes. Con la distancia, mi audacia se intensificó. No tenía miedo, sino más bien entusiasmo por provocarlo. En segundo lugar, estaba realmente furiosa. Si no le gustaba, ¿por qué se tomó tantas molestias para casarse conmigo? Siendo sincera, salvo sorpresas, debería haberme casado con el hermano de Ethan, Liam. Cuando las familias Jo y Ethan acordaron su matrimonio, los ancianos inicialmente favorecieron a Liam, no a Ethan. Esto no se dijo explícitamente, pero era prácticamente de conocimiento público. Mis padres, aunque su matrimonio fue concertado, siempre habían tenido una buena relación. Naturalmente esperaban que mi futura pareja y yo al menos nos cayéramos bien. Así que nos dieron específicamente medio año para que desarrolláramos sentimientos. Durante ese tiempo Liam y yo interactuábamos con frecuencia. Solíamos cenar fuera y divertirnos juntos. No estaba claro si nos gustábamos de verdad, pero él me parecía agradable. Pero justo antes del compromiso, la familia Ethan enfrentó repentinamente una crisis interna. El matrimonio se pospuso como era de esperar. Y mi familia empezó a reconsiderarlo. Hasta que surgió el nuevo jefe de la familia Ethan. Hasta que Ethan visitó personalmente a mis padres para renegociar la alianza matrimonial. Más tarde supe que para asegurar este matrimonio, Ethan cedió un 10% adicional en la división final de los bienes familiares. En familias prominentes, la división de bienes era muy disputada. Un solo punto porcentual representaba una suma inimaginable. En aquel entonces, muchos en nuestro círculo decían que debía de haberme apreciado desde hacía mucho tiempo, que era premeditado. Yo también lo pensé. Para mí fue un matrimonio arreglado de todas formas. Cambiar de persona no importó mucho. Siempre y cuando se cumplieran dos requisitos. Primero, que fuera guapo. Segundo, que le gustara. Ethan cumplía ambos requisitos, así que no me molestó este cambio repentino. Al contrario, lo evalué con la mirada crítica de un pretendiente perseguido. Alto y fornido guapo, aunque parecía algo distante. Solo una fachada, pensé. Me gustaban los contrastes, desafiar a la gente. En aquel entonces encajaba a la perfección con mi estética. Empecé a prestarle atención, dejando que mi cariño creciera sin control. Antes de la boda, tenía grandes expectativas. Pero, ¿quién se hubiera imaginado que en realidad era solo un bloque de madera? Cada vez que me sentía atraída por su hermoso rostro y me acercaba a él con mi almohada, su mirada indiferente mataba al instante cualquier deseo. Temprano por la mañana, oí el rugido del motor de un coche afuera. Al darme la vuelta con ganas de dormir más, oí que llamaban a la puerta del dormitorio. ¿Olivia? Era la voz de Ethan. Me desperté de golpe. ¿Por qué había vuelto? Revisé mi teléfono. El último mensaje era de hacía 10 minutos. Más te vale que no te pille. ¿Había vuelto para pillarme haciendo trampa? Ahora empezaba a sudar. Fue divertido ser imprudente en ese momento, pero ¿cómo salvar esto ahora? Ethan tocó 2 veces más. Olivia, ¿estás ahí? Mi mente era un mar de confusión. Pensé, bueno, quizás solo confesar. ¿Pero cómo? Digamos que me sentí abandonada, que tuve un lapsus mental y que intenté provocarlo. ¡Qué vergüenza! Impulsivamente decidí ir a por todas. Grité hacia la puerta. Espera. Déjame vestirme y lavarme la cara. Entonces empecé a rebuscar entre las sábanas. Incluso pellizcando varias veces para dejarme marcas. En medio del acto, oí detrás de mí el sonido de una llave girando en la cerradura. Me giré y vi a Ethan allí de pie con la mirada sombría. Olivia, ¿qué haces? Sobresaltada, retrocedí y tiré el maletín apoyado en la cabecera. Su contenido se derramó en el suelo. Ethan se agachó para recogerlos antes de que yo pudiera. Sus dedos se congelaron en un documento en particular y su rostro palideció al instante. Seguí su mirada y vi que era un acuerdo de divorcio. Me di cuenta de que debía ser el que redactó mi amiga del departamento legal.
Probablemente lo dejó en mi escritorio más tarde y, enterrado entre otros archivos, lo guardé distraídamente en mi bolso. Quizás esta era una oportunidad. Pensé que era agotador intentar constantemente adivinar si le gustaba. Abrí la boca, lista para decirlo sin más. Divorciémonos. Pero Ethan le arrebató el documento y salió corriendo de la habitación. Tengo cosas que hacer, balbuceó. Huyó como si lo persiguieran, desapareciendo en un instante. No vi a Ethan durante las 2 semanas siguientes. Su asistente dijo que había regresado al extranjero para continuar las negociaciones. El acuerdo de divorcio que ni siquiera había leído se lo llevó. No entendía a qué se refería. Si no quería el divorcio, ¿por qué me trataba con tanta frialdad? Ethan nunca discutía conmigo, siempre era educado. Llegaba a casa puntual casi todos los días cuando no estaba de viaje y me daba sus tarjetas de crédito. Pero qué matrimonio vivía así. Sin tomarse de la mano, sin abrazos, sin intimidad. Cada día abría los ojos y veía la mirada distante de Ethan. Una amiga de nuestro círculo social dijo que estaba organizando una reunión. Al principio quise declinar, pero no pude resistir su entusiasmo. Me llamó específicamente tú. Desde que te casaste apenas socializas. ¿Ethan te controla tan estrictamente? Pero claro, bromeó, te adora tanto, por fin logró casarse contigo. Claro que querría tenerte cerca. Pero no puedes olvidarnos. ¿Cómo podría olvidarlo yo? Me reí. He estado muy ocupada ayudando con la empresa estos últimos 2 años. Al colgar, mi sonrisa se desvaneció. Ethan, pensar en él siempre me causaba frustración. Dejé a un lado los pensamientos caóticos, negándome a detenerme. Esa noche llegué puntual a la habitación privada reservada. Pero vi a alguien que no esperaba. Me miró igual que yo. Era Liam, con quien casi me caso. Volví mi mirada inquisitiva hacia quien organizó el evento. Me apretó la mano como si me estuviera mediando. Todos somos amigos. Liam acaba de volver del extranjero. Esta noche también es una especie de bienvenida para él. Liam sonrió cálidamente. Olivia, ¿cuánto tiempo sin verte? Asentí en señal de reconocimiento. La verdad es que fue un poco incómodo. Pero al repasar las cuentas, no me echaron la culpa. Él fue quien se echó atrás. Él fue quien obtuvo beneficios. Realmente no teníamos ninguna conexión. Más tarde, mientras me preparaba para irme, Liam se ofreció a llevarme a casa. Rechacé la oferta, pero aún así me siguió. Olivia, me llamó dudando antes de preguntar en voz baja. ¿Es bueno contigo? Era inconfundible. ¿Y desde qué posición lo preguntas? ¿De alguien que casi se casa conmigo? Liam palideció. Lo siento, no quería oír su explicación. Basta. No me interesan tus pensamientos ni tus excusas. Ya no nos conocemos. Todos tenemos nuestras propias vidas. Saludarnos al encontrarnos es el colmo de la cortesía. Cualquier otra cosa es presuntuoso. Me giré para irme, pero Liam me agarró del brazo. Sorprendida, tropecé. Me sujetó por la cintura. Frunciendo el ceño, intenté apartarme. Pero por encima del hombro de Liam, bajo la luz de la farola, vi a Ethan. Estaba allí con la mirada fija, un cigarrillo entre los dedos, mirándonos fijamente. El humo se enroscaba a su alrededor, la brasa brillaba débilmente. Me quedé sin aliento. Era la primera vez que veía fumar a Ethan. Parecía insoportablemente tenso. Como una bestia enjaulada. Al instante siguiente Ethan aplastó el cigarrillo. Se acercó, apartó a Liam bruscamente y le dio un puñetazo en la cara. Liam retrocedió varios pasos, con la cara hinchada al instante. Escupió. Un hilillo de sangre le corría por la comisura de la boca. Se enzarzaron en una pelea instantánea. Ambos no se guardaron nada y sus puños impactaron brutalmente. Finalmente Liam cayó primero, jadeando con la cara pegada al suelo, incapaz de levantarse. Ethan también estaba magullado, pero parecía un lobo sediento de sangre, con una mirada feroz y salvaje, sin mostrar signos de fatiga. Siempre se mostró amable, sereno y correcto delante de mí.
Nunca lo había visto así. Ethan. Lo llamé. Pareció reaccionar, relajándose un poco y preguntó, ¿le pediste el divorcio porque ha vuelto? Ja. Me quedé atónita. Ja. Debería haberlo sabido. Murmuró como burlándose de sí mismo, a pesar de su mirada feroz. Tenía los ojos enrojecidos. Incluso después de que te abandonara por dinero, incluso después de casi 3 años de ausencia. Sigues sin verme, ¿verdad? Me gustas tanto. ¿Por qué solo piensas en él? Estaba desconcertada por el giro de los acontecimientos, pero también mareada por la inesperada confesión de Ethan. Tartamudeando, intenté explicarlo. No. No lo hice. No escuchaba, con los ojos rojos mientras exigía. ¿No qué? ¿No le gustaba? La mirada de Ethan se posó en el teléfono de Liam, que estaba cerca. Eras tú, ¿verdad? ¿El que me enviaba esos mensajes provocativos todo este tiempo? Liam tosió después de recibir otra patada. ¿Qué? Deja de fingir, dijo Ethan con frialdad, empujando el teléfono con el pie antes de sacar el suyo y tocarlo. Entonces sonó una notificación. Desde dentro de mi bolso. Fue sumamente incómodo. Me quedé paralizada, con las extremidades rígidas. Ethan me miró lentamente y se irguió. Nunca había sentido tanta vergüenza en mi vida. Siguiendo a Ethan escaleras arriba. Cada paso se sentía inestable. Pasé todo el viaje ensayando explicaciones. Pero resultaron inútiles. En cuanto entramos, Ethan me aplastó contra la puerta y me besó. Recordé mi intención original e intenté hablar. Solo me besó con más fuerza. ¿Disfrutaste jugando conmigo? Viéndome tan loca por ti. Mis emociones estaban a flor de piel, pero tenía demasiado miedo de confrontarte. ¿Te hizo sentir realizada? Mi mente nublada procesó lentamente sus palabras. Una vez que lo comprendí, quise explotar. ¿Era esta su forma única de demostrar afecto? No decir nada. ¿Cómo iba a saberlo alguien? Empecé a replicar. Sí. Me tapó la boca otra vez. Olvídalo. No hables. Tócame si quieres. Al menos estás dispuesta a interactuar conmigo. Murmuró como si se estuviera calmando. Se acercó más envolviéndome y poco a poco nos condujo hacia el dormitorio. Era la primera vez que mostraba una posesividad tan intensa. Salvaje y autoritaria. Me besó hasta dejarme sin aliento, completamente desorientada, olvidando todos mis argumentos preparados. Su mano se deslizó hacia abajo, enganchando el tirante de mi pijama. Temblé incontrolablemente. Aturdida, escuché su voz, desgarrada por el deseo. No te divorcies de mí, ¿vale? ¿Qué tiene de bueno Liam para que llegues a tales extremos? Luché por recuperar la claridad, queriendo aclarar las cosas. Pero me abrazó con demasiada fuerza. Mis manos presionando contra su pecho fueron inútiles, finalmente quedaron atrapadas sobre mi cabeza, con los dedos entrelazados con los suyos, agotadas por completo. La atmósfera en la habitación cambió. Entre los húmedos sonidos de los besos, mordí su antebrazo tenso. Con mucha fuerza. Sentí una punzada de autocompasión. Una oleada abrumadora me azotó. Mis últimos vestigios de claridad se desvanecieron. Cerré los ojos con impotencia, jadeando con las pestañas húmedas. Hasta que un trueno repentino resonó fuera de la ventana. Ethan se quedó paralizado. Pareció volver a la realidad al instante. Mirándome con un destello de dolor en los ojos. Lo siento. Todavía me estaba recuperando, tenía las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Ethan se levantó de un salto con manos temblorosas mientras me alisaba la ropa. Entreabrió los labios. Olivia, yo. Al encontrarse con mi mirada cada vez más clara, se cubrió la cara de repente, dejando escapar un sollozo ahogado, con aspecto de estar completamente perdido. Recurrió a su vieja táctica, girando bruscamente para huir hacia la puerta. Parecía frenético o aterrorizado, chocando con varios muebles al salir. Me incorporé sobre los codos, queriendo llamarlo. Con las prisas, tiré al suelo un cuaderno rojo oscuro con ribete dorado.
Al abrirlo vi mi nombre escrito dentro. Era un diario. Lo recogí. La familiar caligrafía de Ethan llenaba las páginas. Estaba tan guapa hoy. Quería besarla. Estaba muy enojado. Échale la culpa a Liam. Ojalá desapareciera. Sigo sin poder dormir. Me robó una de sus blusas. Lo olí toda la noche. Luego vino con su almohada. Me dio un susto de muerte. Por suerte la cubrí con la manta a tiempo. Parecía molesta. Definitivamente todavía me odia. Me quedé en blanco. Será una falla de comunicación. Esta entrada debe ser de principios de nuestro matrimonio cuando fui a verlo porque me mordí el labio y no paraba de darle vueltas. Mi esposa huele divina. Soñé con ella anoche. La adoro. ¿Por qué no me mira? Recordé lo que dijo Liam antes de irse. No puedo detenerme. Soy yo quien está a su lado ahora, ¿verdad? Recibí un mensaje anónimo hoy. ¿Es cierto? Ni se te ocurra preguntar. Si lo menciona, ¿y si pide el divorcio? Vi burlas en el cuello de mi esposa. ¿Un juego de oficina? ¿Cómo? Lo mataré. Mi esposa me sonrió hoy. Emocionada. Pero parecía querer decir algo. ¿Divorcio? No me atreví a mirarla a los ojos. Debe ser ese rompehogares que le está envenenando la mente. Es joven. Hermosa. Inocente. Ella es perfecta. Es el seductor intrigante susurrando mentiras. Leer esto me dejó con sentimientos encontrados. Ethan tenía mucho drama interno. ¿Qué guión seguía? ¿El marido atormentado? Gracias al diario me picó la curiosidad por los detalles de la negociación matrimonial de aquel entonces. Ethan había desaparecido. Decidí visitar a Liam, que aún se recuperaba en el hospital. Entré directamente. ¿Qué le dijiste exactamente a tu hermano antes de irte del país? Pensé que al menos podrías preguntarme cómo estoy primero. Liam, vendado, parecía desanimado. Al ver mi seriedad, respondió con sinceridad. Estaba furiosa por haberme obligado a irme. Estaba robando el matrimonio que me habían arreglado. Así que le dije que me habías dicho que me querías más que a nadie, que tenía casi 30 años y que nunca te caería bien. Me quedé atónito. Solo por eso. Liam hizo una pausa y luego añadió. Al principio solo eran bravuconadas, pero parecía realmente devastado. Aprovechando la oportunidad, le sugerí que fuera el sustituto de tu Liam. Los hermanos se parecen, ¿verdad? Se rió entre dientes. Viéndote así, Olivia, parece que la felicidad conyugal se ha estancado. ¿Tiene algo que ver con mis palabras? Dije con desprecio. Eres realmente despreciable. Me di la vuelta para irme. Liam me gritó desde atrás, Olivia, me voy del país otra vez pronto, probablemente en un par de días. Debido a acuerdos dentro del conflicto familiar, Liam no pudo quedarse mucho tiempo en casa. No me detuve. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Después de sacar mi coche del aparcamiento y confirmar con la secretaria de Ethan que estaba en la oficina, fui directo sin avisar. Al verme entrar, Ethan se levantó de golpe, tambaleándose hacia atrás presa del pánico, tropezó con su silla y se desplomó en ella. Al pensar en sus pensamientos, reí exasperada. Escondiéndose. Me acerqué apoyando las manos en los reposabrazos de su silla y mirándolo. Tenía tantas cosas que decir. Quería preguntarle por qué nunca me preguntaba sobre mis sentimientos. Porque le gustaba pero nunca me lo decía. Siempre evitaba las cosas. Todos decían que me adoraba, pero me dejaba dando vueltas en la cama. Tenía tantas palabras, pero al ver las lágrimas brillantes que brotaban de sus ojos enrojecidos, se desvanecieron. Temblaba violentamente, un rubor le subía por el cuello con la voz ronca. ¿Estás aquí para pedir el divorcio? Mientras hablaba, finalmente me miró a los ojos. Una lágrima rodó por sus mejillas. Parecía estar realmente aterrorizado. Se me hizo un nudo en la garganta. Pensé, olvídalo. Quizás no era la única que se expresaba mal.
Mi vida antes del matrimonio había sido un camino de rosas. Familia adinerada, aspecto imponente, siempre mimada y admirada. Estaba acostumbrada a que me persiguieran. Así que después de casarme, seguí esperando a que Ethan se acercara a mí, y me enfurruñé cuando no lo hizo. Él fingía, así que yo fingía aún más. Nunca nos abrimos del todo. No confesó sus sentimientos. Nunca le expliqué mi historia con Liam. Suspirando, me incliné y lo abracé. El divorcio nunca fue el plan, dije. ¿Es posible que, aunque tú me amabas, yo también te amara? Ethan abrió los ojos de par en par, incrédulo. ¿Tú? Vi el diario en tu habitación. Sinceramente, no sabía qué decir. Alguien que suele parecer tan sereno, pero actúa como un marido tan resentido. Ethan parecía nervioso, con la cara enrojecida. ¿Te da asco? Ja. Mi expresión denotaba confusión. Él tartamudeó. Te robé la ropa. Estoy muy celoso. Si algo me repugna, dije, es porque no expresaste tus sentimientos antes. Luchaste por este matrimonio, pero casarme contigo fue mi decisión. Esperé a que te acercaras, pero actuaste con tanta frialdad. Me quejé. Todos decían que me adorabas, pero yo no lo sentía. Poco a poco, las dudas me invadieron. Los mensajes surgían de la frustración. ¿Por qué tenía que ser yo la única que daba vueltas en la cama? Para nada, interrumpí con suavidad. Lo único que me molestaba era que nunca lo mostraras. Levantó su rostro surcado de lágrimas, con aspecto completamente perdido. Pero lo intenté. Con tantas fuerzas, no abrumarte. ¿Siendo un bloque de madera? Bromeé secándole una lágrima. Ethan, me casé contigo voluntariamente. Esperé. Esperaba que me buscaras. Pensé. Preferías a Liam, confesó con voz áspera. Vi cómo le sonreíste entonces. Me convencí de que estar distante era mejor que ser rechazada. Me dolía el corazón. Eso fue cortesía, no preferencia. ¿Y tú? Luchaste por mí. Concediste el 10%. Todos decían que me adorabas. Sin embargo, parecías indiferente, susurré, mientras la vieja herida resurgía. Sin caricias, sin intimidad. Volvía a casa solo para sentarme en silencio. Creí haber imaginado las palabras de todos. Se estremeció. Estaba aterrorizado, admitió con voz ronca. Aterrorizado de que un paso en falso, un momento de debilidad, me hiciera marchar. Aterrorizado de no ser lo suficientemente joven o encantador, como decía Liam. ¿Así que te hiciste el marido distante perfecto? Me hice el tonto, corrigió con un destello de autodesprecio en la mirada. Atrapado en mi propia cabeza, celoso de las sombras. Robándote la bufanda para respirarte como un ladrón patético. Su cruda vulnerabilidad me deshizo. Basta, dije enmarcando su rostro con mis manos. Basta de esconderte, Ethan. De ahora en adelante cuéntamelo. Muéstramelo. La esperanza frágil y brillante brilló en sus ojos. ¿Incluso la intensidad? Preguntó vacilante. ¿Los celos? El deseo. Sobre todo el deseo, afirmé, inclinándome hasta que nuestras respiraciones se mezclaron. Muéstrame tu verdadero yo, el hombre que luchó por mí, el hombre que escribe diarios de celos. Se le escapó una risa ahogada. Lo leíste todo. Cada palabra, la confirmé, recorriéndole la mandíbula. Liam se equivocaba. La edad no es un defecto. Tu autocontrol me volvió loco. Autocontrol. Su mirada se oscureció, la intensidad regresó. No había nada autocontrolado en lo que sentía, Olivia. Cada día era una agonía. Verte, desearte. Temiendo romper esa frágil pieza. Derrótalo, lo desafié suavemente, rozando los suyos con mis labios. Deja de temerme. Deja de temerte. Perdió el control. Se abalanzó sobre mí, apoderándose de mi boca con una ansia posesiva que me dejó sin aliento. Este beso no contenía nada de la furia frenética de ayer. Solo un alivio desesperado y una pasión largamente negada. Su mano se deslizó por mi espalda,
presionándome contra él, borrando cualquier distancia entre nosotros. El cuero frío de la silla de oficina me presionaba la espalda mientras me apoyaba en ella, su cuerpo era un peso caliente. Sus besos recorrieron mis labios hasta mi mandíbula, bajando por la sensible columna de mi garganta, cada roce marcándome. Mía, murmuró contra mi piel, la palabra vibraba en mi interior. Por fin, verdaderamente mía. Esta vez no nos interrumpió ningún trueno. Solo los suaves suspiros, el roce de las telas y el ritmo creciente de nuestro deseo compartido llenaban la silenciosa oficina. Más tarde, enredados en el mullido sofá que él reservaba para las noches, con las luces de la ciudad dibujando dibujos en el techo, trazó círculos ociosos en mi hombro. Los papeles del divorcio, empezó con la voz ronca por el sueño y la satisfacción. Los rompí sobre el Atlántico esparciendo los pedazos. Me acurruqué más cerca, respirando su aroma único. Madera de cedro y algo cálido, fundamentalmente Zen. Bien. La señora Wong nunca preguntó por la cena, admitió en voz baja. La usé como excusa. Siempre. Porque tenía demasiado miedo de admitir que solo quería que estuvieras en casa. Me reí, el sonido ligero y libre. Lo sé. Creo que siempre lo supe. ¿Los mensajes? Empezó con un atisbo de su antigua inseguridad volviendo. Lo silencié con un beso, una estratagema desesperada de una esposa abandonada para llamar la atención de su marido. Una sonrisa sincera, radiante y aliviada, transformó su rostro. Funcionó. Me abrazó con más fuerza. Su abrazo ya no era una jaula, sino un santuario. Nunca lo dudes, Olivia. Nunca dudes de que luché por ti, me casé contigo y pasaré cada día demostrándote por qué valió la pena luchar. Su mano se deslizó bajo mi barbilla, alzándome el rostro para encontrarme con su mirada sincera. Eres mi victoria más preciada. Mi gran amor. El director ejecutivo frío y distante se había ido. En su lugar estaba el hombre del diario. Apasionado, posesivo y completamente devoto. Y cuando sus labios volvieron a encontrarse con los míos, bajo la suave luz de la lámpara de la oficina, lo supe. El juego de los susurros secretos había terminado. Nuestra verdadera historia de amor por fin había comenzado. Epílogo desde la perspectiva de Zen. La sucesión familiar fue un crisol brutal. Zen prosperó en su caos estructurado, su vida era un algoritmo meticulosamente planeado, hasta el día en que entró en el jardín iluminado por la luna de la familia Joe. Olivia estaba de pie bajo la glicina, riendo por algo que Liam había dicho, el aroma del jazmín nocturno, la calidez de la brisa que él solía filtrar. Lo impactaron con la fuerza de su presencia. Su mundo cuidadosamente ordenado se tambaleó. Codiciaba esa risa, esa luz. Vio a Liam reflejar su propia admiración, y una envidia feroz y primaria se encendió en su interior. Conocía la estrategia, el cálculo, la dominación. Pero el amor. Se sentía como una vulnerabilidad que no podía permitirse. Sin embargo, la idea de que Olivia perteneciera a otro era una agonía peor que cualquier derrota en la junta directiva. Luchó no solo por la empresa, sino por ella. Ceder el 10% de su derecho de nacimiento fue como quitarse la armadura, exponer su parte más vital. La última frase de Liam, que Olivia prefería la juventud, él encantó, a él se incrustó como metralla. Así que Zen construyó muros. La distancia se convirtió en su escudo. Se convirtió en el marido perfecto e intocable, presente, proveedor, sin pasión. O eso creía. La bufanda robada, escondida bajo la almohada, era su vergüenza secreta. Las entradas del diario eran gritos atrapados tras los dientes apretados. Cada mensaje anónimo era un cuchillo que se retorcía en la herida que Liam había causado. Verla con Liam fuera del restaurante, la intimidad casual de su mano en su cintura, destrozó los últimos vestigios de su control. La lucha fue puro terror salvaje. Descubrir que Olivia era la torturadora fantasma lo destrozó. La cruda confesión brotó como si una presa se rompiera. Su tacto, su aceptación, la revelación de sentimientos compartidos. Fue una bomba, una revelación, un renacimiento. Aprendió un nuevo algoritmo. Honestidad sobre estrategia, contacto sobre distancia. El hambre que había reprimido ahora tenía nombre. El amor regresó.
Mientras sostenía a Olivia en el silencio posterior a su encuentro íntimo, con la cabeza apoyada en su pecho, recorrió la delicada curva de su oreja. El diario, murmuró. La vieja vergüenza, un leve eco. ¿De verdad no te importa? Levantó la cabeza, sus ojos se suavizaron a la luz de la luna que se filtraba por las persianas. ¿Te importa? Ethan, es lo más romántico y exasperantemente dulce que he leído en mi vida. Una risita baja retumbó en su pecho. Dulce, creo que patético y obsesivo, también figuraba. Apasionado, corrigió ella, besándole la mandíbula. Dedicado, mío. La palabra le provocó una punzada de posesión pura. Se giró sujetándola suavemente debajo de él, apoyando el peso sobre los codos. Siempre tuya, prometió, la intensidad de su mirada no dejaba lugar a dudas. Cada pensamiento celoso, cada robado de tu aroma, cada deseo desesperado, es todo tuyo. La besó lenta y profundamente, vertiendo años de anhelo silencioso en la conexión. Pasé tanto tiempo temiendo la tormenta, susurró contra sus labios, sin darme cuenta de que eras la calma que anhelaba. Los muros habían desaparecido, el lenguaje secreto del miedo y el anhelo se había silenciado. En su lugar había un nuevo vocabulario, hablado en caricias, respiraciones compartidas y la tranquila certeza de dos corazones que finalmente latían al unísono. Su deseo largamente acariciado no solo se cumplió, sino que floreció, radiante y real, en el calor del abrazo de Olivia.